Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y nos tocó el tema 5, cartas CUSUM y EUMA. El equipo está conformado por Aguilar Brisa Yasmín, Cassandra Bastida, Yael David, Itandei González, Brian Ortega, Jorge Luis Bartolo y un servidor, Rodrigo Mejía. Carta de control de suma acumulada, CUSUM. El término CUSUM procede del inglés cumulate sum, que significa suma acumulada. CUSUM se anunció en biométrica en 1954 y años después de la publicación del algoritmo SPRT de Wolf. La carta CUSUM incorpora directamente toda la información contenida en las muestras tomadas del proceso al graficar las sumas acumuladas de las desviaciones de estas con respecto al parámetro de medición. Se, se basan en la representación de la acumulación de las desviaciones de cada observación respecto a un valor de referencia. El CUSUM o las cartas CUSUM por lo general siempre se van a utilizar para monitorear la detección de cambios y pequeñas desviaciones dentro de estados de control más rápido que otros gráficos. Un gráfico de sumas acumuladas muestra las sumas acumuladas de las desviaciones de cada valor muestral con respecto al valor del objetivo. Este gráfico puede estar basado en diferentes medias muestrales o en observaciones individuales. El objetivo de su aplicación es detectar cambios con respecto al objetivo, ya que dichos gráficos incorporan cierta información procedente de una secuencia de valores muestrales. Las características. Estas cartas no tienen límites de control, pero tienen un mecanismo muy parecido, que sea de forma tabular o por medio de una máscara en V. Estas son las ventajas de la carta CUSUM. Es detectar cambios de una pequeña magnitud de forma muy rápida. Detecta el momento en la cual se presenta el cambio. Con esta se puede estimar una magnitud de un sesgo producido y fija la probabilidad en la que se producen falsas alarmas, como el tiempo medio en que tardamos en detectar un cambio. Tipos de cartas CUSUM. Existen tres tipos. La número 1, CUSUM tabular. Grafica todas las sumas acumuladas dentro de las desviaciones de los valores muestrales con respecto a un valor específico. La CUSUM estandarizada, cuando se prefiere estandarizar la variable antes de realizar los X y antes de realizar todos los cálculos. Y por último, la máscara de la CUSUM. Esta consiste en colocar la máscara V sobre la carta. CUSUM tabular. Por ejemplo, supongamos que tomamos unas muestras de un tamaño n, de valor n igual a 1, ya que XJ es el promedio de la jésima muestra. Entonces, si μ0 es el valor deseado de la media del proceso, la carta de control de suma acumulada se forma al graficar C positiva
que es igual al máximo 0, xi menos mu0 más k más c positiva, o c negativa, que es el máximo 0, mu0 menos k menos xi más c positiva. La variación para subgrupos. En este caso se sustituye a xi por x y apóstrofe, promedio muestral de los subgrupos. En las fórmulas anteriores, y sigma se sustituye con, como pueden ver, compañeros, aquí se muestra la fórmula y la manera en la que se puede ir graficando. QSUM estandarizada. C positiva es igual al máximo, corchete 0, y menos k más c positiva. C negativa es igual al máximo, corchetes 0, menos k menos y más c positiva. Esta estandarización de la carta nos ofrece dos ventajas. Muchas cartas QSUM pueden tener ahora los mismos valores para K y H, y la elección de estos valores no depende de la escala, es decir, no dependen de sigma. Una QSUM estandarizada nos lleva de manera natural a una QSUM para poder controlar la variabilidad. Máscara de la QSUM. Esta consiste en colocar la máscara V sobre la carta en el punto 0, y el último punto, que viene siendo el valor de CI, y la línea OP paralela al eje horizontal. Este proceso está bajo control si todas las sumas acumuladas anteriores, C1, C2, C3, si éstas se localizan dentro de los brazos de esta máscara. A continuación es un ejemplo de cómo se utilizan las cartas QSUM. Dentro de las recomendaciones que se hacen para el diseño de la carta QSUM, se encuentra definir el valor de decisión cuando H es igual a H sigma y cuando K es igual a K sigma, donde sigma es la desviación estándar de la muestra de la variable de interés y K es la constante de sensibilidad o valor de referencia que generalmente se toma como 0.5 usando H igual a 4 o H igual a 5, que en su mayoría proporcionan buenas propiedades de la longitud de corrida promedio, ARL. Sin embargo, la mayoría de autores recomiendan usar el segundo valor de H. Ok, en la siguiente página viene una tabla, que es la tabla 6.1, la cual nos muestra los valores del tiempo que se espera en la atención de clientes que llamaban en una línea comercial. Es el tiempo en segundos desde que se realiza la conexión telefónica hasta que es atendido por el personal técnico. Se ha estimado con información histórica que cuando el proceso está bajo control, el tiempo de espera se puede aproximar a una normal, que en este sería n, entre paréntesis, 25,5. Esta es la tabla que contiene todos los datos que se van a utilizar en este ejemplo. Así que pues pasemos a la siguiente. Bueno, los primeros 15 datos de la tabla corresponden a una situación en la que el proceso está bajo control. Todos los operadores trabajaban en condiciones normales de trabajo y la demanda estaba en los niveles habituales. A partir de la observación 16 es cuando cambia el turno de trabajo
incorporándose varios operadores con poca experiencia. Por esta razón, se sospecha que el tiempo de espera puede empezar a aumentar. Este- Ok. En la figura pasada era un gráfico. Este gráfico muestra el control de media rango, tomando tres grupos de observaciones. Las características de este gráfico van a ser las siguientes. LCS, la cual va a ser igual a 25 más 3 más 3, todo esto multiplicado por 5 sobre raíz de 3. Esto nos da un resultado de 33.66. LC, que es igual a 25, y LCI, que es igual a 25 menos 3 multiplicado por 5 sobre raíz de 3, y esto es igual a 16.34. Esta es una gráfica individual para el tiempo de espera. Es la figura 6.2, donde muestra el gráfico individual para todos los datos del tiempo de espera con alertas activadas. Y con respecto a esa figura, se muestra el gráfico de observaciones individuales. Las características de este gráfico, al usar la información de que X, y N es 25,5, son también inmediatas, donde LCS es igual a 25 más 3 por 5, igual a 40, y LC es igual a 25. Entonces, LCI es igual a 25 menos 3 por 5, igual a 10. Ok, a la vista de esos límites de control, se concluiría que está bajo control, que está bajo control antes y después del cambio de turno. La única forma de detectar alguna anomalía es con un test de la... Eso. De esta forma podría observarse que el gráfico X, X menos, bueno, media menos R, las últimas 4 observaciones están a más de 10, perdón, lo que podría ser indicio de estar fuera de control. Asimismo, el gráfico de observaciones individuales muestra una sucesión muy numerosa de puntos que están por encima de la línea central, lo cual sería también indicio de estar fuera de control. Un gráfico basado en la acumulación de desviaciones ayudaría a detectar de forma más clara que la medida ha cambiado con respecto al turno o con el cambio de turno, y para ello se anotan las desviaciones de cada valor respecto al valor medio nominal, o sea que sería mu igual a 25, y se van sumando estas desviaciones en la columna 5, donde cada valor de CI es la suma de todas las desviaciones hasta esa observación. Es decir, C1 es igual a X1 menos 25, C2 es igual a X1 menos 25 más X2 menos 25, y pues así sucesivamente. Entonces, al llegar a nuestros números de datos, C30 sería igual a pues la sumatoria de XI menos 25 igual a C29 más X30 menos 25. Este gráfico muestra la desviación al valor nominal, sería U, por decirlo, es igual a 25, o mu, perdón, igual a 25, de los datos de tiempo de espera. Ahora, como estábamos diciendo en la figura 6.3, es la representación de CI, I, que esto es igual a 1, etcétera, etcétera, hasta 30, de acuerdo a los datos que tenemos en la
tabla que vimos anteriormente, bueno, la primera tabla que vimos. En este gráfico pueden apreciarse cómo hasta las observaciones 16, las desviaciones no seguían ningún tipo de patrón de aumento ni disminución. Por eso, al acumularlas, producen una senda o trayectoria sin ningún tipo de tendencia. Los valores de CI evolucionan alrededor de su valor promedio, que es 0. En efecto, si es igual a mu para acá, para acá, para acá, que estos son valores del 1, 2, 3 hasta 30, entonces es igual a 0, y por lo tanto nos quedaría la siguiente ecuación que tenemos aquí, la cual pues no sé cómo explicárselas, es algo compleja de leerla, pero el resultado siempre nos va a dar 0. Entonces, en la suma acumulada de CK tendrán una trayectoria o una senda que de forma aleatoria evolucionará alrededor de una horizontal de valor 0. Por el contrario, si la medida cambia y pasa a valer E por xk menos mu igual a sigma, entonces E por xk sería igual a mu, donde pues mu es igual a mu más sigma, y sigma es diferente de mu. Por lo tanto, nos quedaría esta ecuación donde nuestro resultado sería K por sigma. Y la suma acumulada de SK llevará ahora a una senda o una trayectoria que evolucionará alrededor de una recta pendiente positiva o negativa, según el signo de sigma. En la figura 6.3 que vimos anteriormente, pudo verse una tendencia positiva, lo que nos indicó de que el nuevo tiempo de espera medio ha aumentado. Entonces, mu sería mayor a mu, igual a 25. Después se colocan los límites de control, donde tendremos entonces un verdadero gráfico de control que nos proporcionará un criterio de objetivo para detectar algún desajuste. Bueno, con su COSUMA algorítmico. El COSUMA algorítmico o tubular calcula las desviaciones de cada valor respecto del valor objetivo normal, μ0. Se distinguirá entre las desviaciones positivas y negativas, puesto que en muchas situaciones ambas desviaciones no tienen la misma repercusión. Bueno, también para esto es necesario definir un valor para acá, a partir del cual se considera que la desviación acumulada es significativa. Este valor lo vamos a determinar respecto a la sensibilidad del gráfico de control. Si la suma acumulada hasta la observación inésima es menor que cierto umbral K, se considera que la desviación acumulada es 0. Y también tenemos que si el gráfico es insensible a desviaciones no significativas, o sea que no varía, será más fácil visualizar las desviaciones que sean significativas. Ok. Uniendo esta idea de desviación significativa con las separaciones de desviaciones positivas y negativas, se obtendrán dos tipos de sumas significativas acumuladas, en donde C subíndice 1 más es igual, es la acumulación de desviaciones positivas significativas. Y la otra parte es cuando tenemos un máximo respecto a las sumas, respecto a la acumulación de desviaciones positivas aumentadas, y se va a restar la parte de μ0 y μk. De esta forma, si el proceso está bajo control, la variable xy tomará valores cercanos y nominal al término c más 1, donde tendrá que tomar valores nulos.
Bueno, sabiendo que C1 es igual a la acumulación de desviaciones negativas significativas, también tendremos esto representado como la ecuación anterior, pero ahora tendremos que el valor de K se suele elegir en función de la desviación que se requiere detectar. Supongamos que el valor nominal de la variable de interés es μ0. O sea, ahora vamos respecto a μ0. Bueno, plantilla V. Bueno, el procedimiento de la plantilla V es el procedimiento más popular del gráfico QSUM, estando implementando en muchos paquetes estadísticos. La plantilla V se basa en la representación gráfica del estadístico QSUM, en donde tendremos que esto va a ser a la sumatoria de xj menos μ0. Ahora, aunque tengamos algunos programas informáticos que utilizan la estandarización de la variable de interés, es decir, C1 igual a la sumatoria de xj menos μ0 sobre alfa, puedes cambiar por favor. Listo, donde μ0 es el valor nominal de referencia o la desviación típica conocida o estimada de la variable de interés x. Junto a la representación de C subíndice 1, se coloca la conocida como plantilla V, que es un ángulo junto a una línea horizontal, o sea, en el extremo izquierdo de la línea horizontal, y se coloca una de las observaciones, y en el extremo derecho de dicho segmento horizontal se coloca el vértice del ángulo. En estas plantillas la distancia OP y el ángulo se determinan la sensibilidad del gráfico de control, o sea, qué tanto va a variar. Bueno, también usualmente esta plantilla se coloca en la última observación disponible, con la recta OP, paralela de las abscisas. Si los valores previos de C subíndice 1 y C2 están dentro de los dos segmentos del ángulo de plantilla B, el proceso estará bajo control. Por el contrario, si en algún momento el punto C está fuera del ángulo, el proceso está fuera de control respecto también a su sensibilidad. Ok, muchos paquetes informáticos utilizan el procedimiento de Johnson y Leung para determinar si la distancia D, determinar la distancia D, en donde es la distancia del segmento P. Y estos parámetros se fijan de la siguiente forma. Y aquí tenemos una ecuación, en donde D es igual a 2 sobre sigma cuadrada, multiplicado por alfa, sobre n, y logaritmo natural de 1 menos beta sobre alfa entre 2. O también lo tenemos representado de la otra manera, donde es igual a la arcotangente de sigma sobre 2a. Bueno, plantilla B. Bueno, aquí en esta plantilla B, A depende de la escala del gráfico y es la distancia horizontal entre puntos sucesivos del eje de abscisas medidas en las unidades del eje de ordenadas. Si el gráfico se realiza con un programa estadístico, este
parámetro viene ya predeterminado y no necesita calcularlo el analista. O sea que ya viene más por inducción del programa operativo. Y también tenemos que sigma es la sensibilidad del análisis y el grado de desajuste que queremos detectar. El número de desviaciones típicas, si queremos detectar la media, aumenta de μ0 a μ1 y se obtiene que μ1 es igual a μ0 más sigma subíndice alfa. Bueno, aquí tenemos que la plantilla B es donde alfa es la probabilidad de una falsa alarma cuando el proceso está bajo control. Beta es la probabilidad de no detectar una desviación sigma. H es el promedio de los tamaños muestrales y es donde si el gráfico es de observaciones individuales se tendrá que ñ es igual a 1. Bueno, autores como Montgomery desaconsejan esta forma de implementos del gráfico COSUM con máscaras V y prefieren el gráfico asociado COSUM algorítmico. Bueno, ahora viene un ejemplo. El enunciado dice, una máquina automática llena paquetes de harina con un peso nominal de 80 onzas. Interesa monitorear esta máquina para detectar cambios pequeños de magnitud de 0.15 onzas. Por medio de información histórica, se sabe que la media y la desviación estándar del peso de los paquetes es de 80 y 0.2 onzas, respectivamente. Cada media hora se sacan en forma aleatoria 4 paquetes y se pasan las medidas de las últimas 20 muestras. Los rangos y las sumas que acumulan la desviación de las medidas respecto a la medida histórica es de 80. ¿Me pueden cambiar, por favor? Bueno, respecto al enunciado anterior, nos dan como dato que tenemos 80 onzas y el cambio a detectar es de 0.15. Sabemos que mu es de 80 y sigma es de 0.2. ¿Le puedes cambiar? Entonces, como lo decía el enunciado, teníamos 20 muestras. Con respecto a ese, sacamos nuestra media, nuestro rango y nuestra suma acumulada con estas fórmulas que aparecen aquí, que ya no las habían explicado antes. Entonces, ¿le puedes regresar, porfis? Mm. Bueno, nuestra solución es que sigma es de 0.1, que es igual a 4 entre 0.2, y nuestra delta es igual a 0.15, que es nuestro cambio a detectar, entre 0.1, eso nos da como 1.5. D es igual a H entre K y delta de arco tangente de K entre 2 es igual a arco tangente de H sobre 2D. Y delta es igual a 1.5 y ARLO es igual a 0 igual a 400. Y en la tabla, ¿le puedes pasar a la tabla, por favor?
Entonces, aquí en la tabla, en 0.75, nos marca estos datos, que es el 0.5, y aquí nos marca lo que es la K y la D para ARL, y multiplicas entonces H igual a 0.75 por 4.5, y eso nos da como resultado el 3.37. ¿Le cambias a la gráfica, por favor? Bueno, ya después, para hacer nuestro gráfico, pues no es con las cartas de medidas del peso de los paquetes, y ya podemos sacar LCS, LC y LCI, y ya. Bueno, el siguiente tema son cartas EUMA, que son medidas móviles con ponderación exponencial. La carta EUMA es más resistente a la falta de normalidad de los datos, es útil para realizar predicciones y más sencilla de operar. Es muy efectiva para detectar pequeños cambios en el parámetro media de un proceso y se desempeñan muy bien respecto a la longitud promedio de la corrida. El objetivo de su aplicación, al igual que el procedimiento CUSUM, el EUMA incorpora información de las observaciones anteriores en el caso en que n igual a 1 o de los subgrupos anteriores cuando n mayor a 1. Sus características es que en esta carta se utiliza generalmente para mediciones individuales como la CUSUM, aunque puede desarrollarse cuando n es mayor a 1. Y esta carta es en la que se grafica la suma ponderada de las medias de los subgrupos observados hasta el tiempo de inspección, que asigna pasos decrecientes a las medias. Carta de EUMA para monitorear la media del proceso. El proceso es el siguiente, suponiendo independencia de los datos. Se definen y determinan los promedios móviles ponderados con la siguiente fórmula, que es ZI igual a lambda XI más 1 menos lambda ZI menos 1, donde 0 es menor a lambda y lambda es menor o igual a 1. Esta es una constante de suavizamiento y el valor inicial es el objetivo del proceso, o Z0 es igual a μ0. En ocasiones se usa Z0 igual a X. Si las observaciones X y son variables aleatorias independientes con varianza de sigma al cuadrado, entonces la varianza de Z es sigma al cuadrado de XY igual a sigma al cuadrado multiplicado por lambda sobre 2 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda elevado a la 2i. Así la carta de EUMA se construye graficando ZI contra el número de muestra I o el tiempo, según los siguientes límites de control y línea central. El límite de control superior sería μ0 más L por sigma multiplicado por la raíz cuadrada de lambda sobre 2 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda a la 2i. Y sería el centro igual a μ0. Después tendríamos el límite central superior, que sería igual a la fórmula anterior, pero cambiando el signo. Sería μ0 menos L por sigma multiplicado por la raíz. Y pues L nos representa el ancho de los límites de control. Y los límites de control varían conforme cambia I. La carta EUMA
responde rápidamente a los cambios de parámetro que son pequeños. ¿Cómo elegir los valores de los parámetros lambda y L? Deben elegirse de tal manera que el desempeño de la ARL, que son la longitud promedio de la corrida, sea conveniente, lo que implica menos alarmas innecesarias y una pronta detección de un corrimiento. Esto quiere decir que se especifica la longitud promedio de la corrida bajo condiciones dentro o fuera de control. Recomendaciones. Usar valores pequeños de lambda para detectar corrimientos pequeños. En general, 0.05 menor a lambda y lambda menor a 0.25. Usar L3, que es lo usual en las cartas de Shewhart, con valores más grandes de lambda. Cuando lambda es pequeña o que lambda es menor a 0.1, se consigue una ventaja al reducir la anchura de los límites utilizando un valor de 2.2 menor a L y L menor a 2.8. ARL bajo control para cartas EUMA y mediciones individuales para varianzas de distribución T. Al igual que con la carta QSUM, con la EUMA es posible agregar características de respuesta inicial rápida. El procedimiento más aplicado es el propuesto por Steiner. Se reduce la anchura de los límites que varían con el proceso de los pocos primeros puntos muestrales. Se aplica un ajuste decreciente exponencialmente para hacer aún más estrechos los límites. Para ello se ajusta la distancia 1. La primera ecuación queda como L por la varianza que multiplican a 1 menos F a la 1 más AT menos 1 raíz de lambda sobre 2 menos lambda por 1 menos 2 i. Alrededor del objetivo donde a es igual a menos 2 sobre logaritmo de 1 menos f, menos 1 todo sobre 19. Una elección adecuada es f igual a 0.5 porque simula una ventaja anticipada del 50%. Suele usarse en la carta QSUM. Los gráficos EUMA son apropiados si los datos son continuos, tanto en subgrupos como en individuales. Se necesita detectar rápidamente cambios pequeños en el proceso. Se desea poder predecir el próximo valor en un entorno inestable. Los datos han de estar ordenados en el tiempo. Los gráficos EUMA no son apropiados si se desea identificar un grupo esporádico y de gran magnitud afectado por causas asignables, un punto fuera de los límites. Ejemplo, se aplicará la carta de control EUMA con lambda igual a 0.1 y L igual a 2.7 a los datos de la tabla 8.1. Recuérdese que el valor objetivo de la media es de μ0 igual a 10 y que la desviación estándar es igual a 1. En la tabla 8.9 se resumen los cálculos de la carta EUMA. Lo primero que hacemos en este caso va a ser calcular a Z1. Vamos a multiplicar a lambda por X1
que en este caso sería 9.45. Y si recordamos, lambda equivale a 0.1. Este 0.9 que está multiplicado por 10 sale de la resta de 1 menos lambda, porque lambda vale 0.1. Entonces, 1 menos 0.1 nos queda 0.9. Y Z0 en el problema nos habían dado que era 10. El total nos queda de 9.945. Bueno, pues esta es una tabla en donde vamos a poder ver los valores de cada subgrupo. Posteriormente vamos a calcular los límites de control. Para esto vamos a suponer que I vale 1. Para el UCL va a ser igual a μ0 más lambda por la desviación estándar. Eso va a multiplicar a la raíz cuadrada de lambda sobre 2 menos lambda por 1 menos lambda a la 2i. Entonces, ya sustituyendo, en el problema nos decía que μ0 es igual a 10, más la multiplicación de L, que si recordamos era 2.7, y la desviación estándar era de 1. Adentro de la raíz vamos a sustituir lambda, y lambda es igual a 0.1, entonces queda 0.1 sobre 2 menos 0.1, que multiplica al 1 menos lambda, nuevamente aquí es 0.9, y es 2 elevado a la 2 por i. En este caso el problema nos está diciendo que i es igual a 1. Entonces nuestro UCL va a ser igual a 10.27. Después para el LCL hacemos la misma sustitución que en el problema anterior. Al final de sustituir todos nuestros datos, vamos a tener que el LCL es igual a 9.73. La anchura de los límites de control se aumenta conforme a I. Se incrementa I igual a 1,234, porque I va a ser lo que nos marque qué tan ancho va a ser nuestro límite de control, hasta que se estabilizan los valores en un régimen. Entonces vamos a calcular LCL nuevamente, pero ahora pues cambia la fórmula. Entonces en el primero va a ser μ0 igual a 10 más la multiplicación de 2.7 por 1, la raíz de 0.1 sobre 2 menos 0.1. Y el primer LCL nos queda igual a 10.62. En el segundo LCL vamos a volver a sustituir nuestros datos. Queda 10 menos, ahora nada más cambiamos el signo. La multiplicación de 2.7 por 1, la raíz de 0.1 sobre 2 menos 0.1. Entonces nuestro segundo límite nos queda de 9.38. Esta carta envía una señal en la observación número 28 porque se concluirá que el proceso está fuera de control. ¿Por qué en la número 28? Porque si nosotros nos damos cuenta dentro de estas gráficas, el punto que le pertenece a la observación 28 está arriba de nuestro límite superior. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro proceso pues está fuera de control, porque no se está manteniendo dentro de nuestro margen, que sería el límite superior, el inferior y nuestra media. Y pues ya, amigos, con eso se concluye nuestro problema de... Bueno, este es otro ejemplo de EUMA. Son 24 muestras y
los datos son inventados, pero tienen el valor de pureza de X. Entonces nos pide sacar límite inferior, límite de concentración y límite superior. Entonces, primero, no sé si recuerdan que las fórmulas que nos dieron antes, teníamos que para límite inferior era es el promedio menos 3 sigma raíz de lambda sobre n más 2 lambda. Entonces, sabemos que mu va a ser nuestro promedio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro promedio de nuestros 24 datos, que sería empezando por este, que es de 80 hasta el 87, y nuestro promedio nos da que es de 79.83. Después saqué nuestra desviación, que es de 3.23. Aquí les va a aparecer la fórmula. Lambda es de 0.2 y n es de 1. El 0.2 se saca de las tablas y listo. Para sacar LI se usa esta fórmula, que es la que ya les había mencionado. Nada más es colocar paréntesis y los signos de pesos es para que no se muevan los datos. Entonces, A27 es mi promedio, menos 3 por A28, que es mi desviación, por mi raíz de A29, que sería lambda, entre lambda otra vez, no, perdón, entre 1, que es mi A30, por lambda, por 2 lambda, y ya me da como resultado este. Para sacar este solo es el promedio, entonces es igual a 27, que es mi promedio, y listo, ya nada más se arrastra. El signo de pesos es para que no se muevan los datos. Y para LSC es lo mismo, realmente solo, si pueden copiar la fórmula, es lo que yo hice, y en lugar del menos 3, nada más se le suma el 3. Después, para la gráfica, se meten a insertar y se meten en líneas y van a usar, bueno, si pueden ver este gráfico, es que yo lo tengo en la tabla, pero si pueden ver este gráfico en su compu, está mejor. Y ya vemos que hay puntos que salen dentro de nuestras 3 líneas. Eso quiere decir que el proceso no está dentro del control porque rebasa los límites. Y ya es todo lo que se tiene que hacer. Listo, Ray. Bueno, compañeros, aquí están las referencias que nosotros utilizamos por si tienen algún tipo de duda que nosotros no les podamos resolver. Aquí les dejamos estas referencias. Obviamente con confianza nos pueden preguntar sin ningún problema y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Eso es todo por el equipo 7. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Ya ves que siempre te dije, si te acuerdas, te decía, es que no se quita el teclado en inglés, no escribe todo en inglés.